Familia bonita de la Iglesia de Dios, paz a vosotros. Qué bonita se ve la iglesia, hermanos, con bastantes personas. Que Dios los bendiga. Todos, hermanitos. Ya escuchamos el texto base, hermanos, y ya la mayor parte de nosotros se ha dado cuenta de lo que vamos a hablar en esta tarde. ¿Es así? Gracias, gracias. Descripción del bautismo. Sabemos que entre nosotros hay varias personas de Iglesia de Dios que no están bautizados. Y se está llegando el momento, hermanos, de que todos pasemos al agua, todos bajemos al agua. Ya oímos el texto base. El objetivo es comprender la importancia del bautismo en nuestras vidas. Los bautizados, los no bautizados, para llegar al conocimiento de la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. La ordenanza de nuestro Señor Dios, ¿cuál es? Ya escuchamos en el texto base, hermanos. Familia bonita, no quiero molestar a nadie, pero para los no bautizados, los que ya hicimos el pacto con nuestro Señor Dios, que ya tenemos algunos años de bautizados, hermanos, recordemos el compromiso que hicimos con nuestro Dios todos nosotros. Tomen su lugar, hermanos. Gracias por acompañarme. Entonces, por el momento, familia bonita, ¿qué dijimos? Que para los ya bautizados, recordemos, hermanos, ¿cuál es el compromiso que tenemos? Vamos a cumplirle a nuestro Dios, porque Él siempre nos cumple lo que nos ha prometido. Vamos a hacerlo nosotros, hermanos. Tal vez no nos hemos dado cuenta de alguna cosa que nos haga falta, de algunas cosas que estemos fallando como cristianos, como carnales, pero es el tiempo de verlo. Nuestro Señor Dios nos quiere ver contentos, humillados, pero completos en nuestros compromisos con nuestro Señor Dios, en nuestros hogares, en nuestra iglesia y con todos los compromisos que tenemos, hermanos bautizados. Vamos a salir de ellos. ¿Qué dice el bautizo? Es para el conocimiento de la ordenanza de nuestro Dios, para los no bautizados. En el texto base nos dice Juan 3:5. Juan 3:5. Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le voy a pedir un favor a los no bautizados. Levanten sus manos. Gracias, hermanos. Allá atrás de este lado no hay ni uno. Gracias, hermanos. Somos varios, hermanitos. Pongamos atención a lo que sigue de esto. El bautizo sirve para alcanzar el nuevo nacimiento. La persona convertida que es bautizado deberá estar seguro de recibir una transformación espiritual de mente, deseos, de corazón, para alcanzar una buena conciencia hacia Dios. Para esto, hermanos, confortable es el arrepentimiento y la fe. Vamos a poner atención en estos, hermanos. Significado del arrepentimiento es la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de rumbo, estilo de vida. Si se iba por un mal camino, ahora vendremos en el buen camino, hermanos, con buena dirección. ¿Por qué? Porque si ya estamos bautizados, vamos a ver qué se gana con el bautizo, hermanos. No se asusten, son muchas hojas. Nos dice en Primera de Pedro 3:21. Primera de Pedro 3:21.
Los no bautizados, anoten esto para que lo tengan visto, hermanos. A la figura de cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No porque somos bautizados, ya estamos listos, yo ya estoy listo. No, hermanos, el bautizo es para que nosotros nos regeneremos. Las cosas que estamos haciendo mal, estamos bautizados, Dios nos bendice. Vamos a ver más adelante qué otras cosas ganamos. ¿Para qué sirve el bautismo? Tenemos una cita bíblica muy bonita, hermanos. Hechos 2:38. Pongan atención, familia. Ahí nos dice para qué nos sirve el bautismo. Hechos 2:38. Y Pedro dice: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es grande lo que se recibe, hermanos. Nos bautizamos para recibir el don del Espíritu Santo. Ya no andar solo, el Espíritu está con nosotros. No podemos ir a donde nosotros queramos, hermanos. Vamos a afirmarnos nosotros en nuestras cosas que hacemos para que nuestro Señor Dios no se enoje. Nos dice en Efesios 4:30. Le pido a mi hermano Abel Mendoza que haga favor de darle lectura. Efesios 4:30. Ponga más atención, hermanos. Efesios 4:30, la palabra de Dios dice así: y si no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén. Gracias, hermano. Que Dios les bendiga. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque con Él estamos confirmados nosotros, hermanos, para su venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos en nosotros ya el Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos cuida, Él nos ayuda, pero también Él nos dirige. Para recibir el don del Espíritu Santo, vemos que nos dice ese mismo libro de Hechos 2:28. Hermanos, Hechos 2:28. Hicísteme notorio los caminos de la vida, me hincharás de gozo con tu presencia. Familia bonita, si nos bautizamos, tenemos la presencia de nuestro Señor Dios en nuestras vidas. ¿Y qué dice? Hicísteme notorio los caminos. Nos abre, hermanos, nos abre la mente, nos abre el corazón, está con nosotros. Vamos nosotros de la mano del Espíritu Santo si hacemos las cosas buenas, hermanos. Pero si nos hacemos a un lado, ¿qué crees que pasa? Nos abandona el Espíritu Santo. Entonces, es la conciencia que siempre llevamos los ya bautizados, que el Espíritu Santo siempre va con nosotros. Hermanos, eso va a ir contigo ahora que te bautices. Lo aprovechemos. Estamos a tiempo de todo lo que hagamos, familia bonita. Tenemos la ayuda de nuestro ministro. Tenemos ayuda del ministerio y aún de toda la iglesia, familia. Así es que vamos adelante. Jesús fue bautizado en la edad adulta. Si nos vemos, nuestro Señor Jesucristo, la edad de 30 años. Aquí vemos personas que ya estamos arriba de los 30 años. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué esperamos? El bautizo. Vamos a hacerlo, hermanos. Nos dice en Lucas capítulo 3, versículo 23. Lucas 3:23 dice: y el mismo Jesús,
comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue, hijo de Elí. Nuestro Señor Jesucristo no se bautizó para el perdón de sus pecados, sino para cumplir la justicia, cumplir la ordenanza que Él traía, hermanos. Y lo cumplió. Quiere decir que fue una enseñanza para nosotros bautizados, que tenemos que cumplir lo que prometimos. Nos dice en el libro de Mateos, en el capítulo 3, versículo 15. Mateos 3:15. Mateos capítulo 3, versículo 15. Pero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. El apóstol Juan no quería bautizarlo. Le dice: al contrario, yo debo ser bautizado por tú. Pero nuestro Señor Jesucristo tenía que cumplir algo, y Él buscaba el bautizo. Si te das cuenta, hermano no bautizado, ahorita la iglesia de Dios está tratando de conseguirte para que te bautices. Y nuestro Señor Jesucristo pedía que lo bautizaran. Vamos, hermanos, vamos a entender esto. Si nuestro Señor Jesucristo se bautizó, fue para dejarnos un camino, para dejarnos algo que debemos nosotros seguir. Y hoy te toca, hermanito, vamos a hacerlo con amor, con cariño. Ya viste lo que hemos de recibir. Algo podía pensar que Jesús necesitaba el bautizo por causa de sus pecados. Recordemos que Jesús fue perfecto y no hizo pecado. Familia, al contrario de todo, ¿verdad? Nosotros sí necesitamos el bautizo. Nosotros sí somos pecadores. Aunque nuestro Señor Jesucristo se llevó nuestros pecados, pero nosotros debemos limpiarnos para poder llegar. Necesitamos ser bautizados para llegar a nuestro Señor Jesucristo. No habiendo pecado, se murió por ti, se murió por mí, se murió por toda la iglesia, hermanos. Con amor, con cariño. Vamos a hacer lo mismo nosotros para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Señor Dios. De todo corazón, hermanos, con fe y con amor, vamos a hacerlo. Veamos que nos dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 11. Hebreos 15. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Sí se compadece nuestro Señor de nuestras flaquezas, mas tentado es todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en su edad, en su tiempo, como vamos a ser tentados nosotros después de ser bautizados, hermanos. Van a haber muchas cosas que van a venir sobre ti, pero tenemos un pontífice que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a clamar, vamos a llegarnos a Él para que Él se llegue a nosotros. Vamos a hacerlo con fe, con amor, hermanos. Seguimos leyendo 2 de Corintios en el capítulo 5, en el versículo 21. 2 de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se llevó todos nuestros pecados. Él cargó con nuestras impurezas. ¿Para qué?
para que pudiéramos nosotros, como iglesia de Dios, llegarnos a nuestro Señor Dios, pudiera aceptarnos nuestro Señor Dios. No podía morirse una persona pecadora para podernos salvar, no. Tenía que ser alguien sin pecado y no había otro más que nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo hizo con mucho amor, con mucho cariño. ¿Comprendemos eso, hermanos? Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo también, hermanitos. Todos, aún los bautizados, necesitamos mejorar en todos nuestros caminos, mejorar en todos los que hacemos, dar más todavía, tenemos más que dar, hermanos, para que podamos alcanzar la salvación. También Mateo dice que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Esto indica que Él fue bautizado por Juan en forma de inmersión. ¿Qué es eso? Cubierto totalmente con el agua. Así vamos a hacer nosotros, hermanos, en agua movediza, en agua corrediza. Ahí vamos a bajar a las aguas, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No como hacen en otras sectas religiosas. Hay varias iglesias ahora que abogan por el bautizo de aspersión, es decir, por rociamiento, por esparcimientos, hermanos. Pero mire qué dice nuestro Señor Jesucristo. Este acto lo hacen poniendo unas cuantas gotas de agua en la cabeza, pero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo destruye terminantemente estas doctrinas, esta forma de bautizo. Todos los ya bautizados estamos conscientes, estamos sabedores de todo esto. Y tú vas a pasar, hermanito, con mucho amor, con mucho cariño. Muchas cosas buenas te esperan. Vas a aprovecharlo, hermanos. ¿Qué se necesita para ser bautizado? Nos dice en el libro de Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero hay un texto más, hermanos, de Juan 3:18. El libro de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice: el que en él cree no es condenado, mas el que no cree, hermano, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Nosotros ya estamos en iglesia de Dios, nosotros ya creemos, hermanos. Qué bendición tenemos ya. Nuestro ministro, nuestros pastores, nuestros obreros, hermanos, han trabajado mucho. Como dice en Marcos 16:16, ir y predicar el Evangelio. Todo el ministerio lo ha hecho, hermano. Por eso estás tú aquí. ¿Ahora qué es? Aprovecharlo, familia bonita. ¿Qué necesitamos? Ser instruidos primero en la doctrina de los apóstoles. Ser instruido. Ya los obreros lo hicieron, hermanos. Ya tú estás, gracias a Dios. Seguramente, ¿quiénes pueden ser bautizados? Seguramente que aquellos que conscientemente han hecho una buena profesión de fe. Aquellos que alcanzaron a comprender que eran infractores de la ley de Dios. Por los 4 ángulos, hermanos. Por todos lados nosotros éramos infractores. Hoy somos iglesia de Dios. Esto que nos recomienda todos los mandamientos de Dios por el trabajo de los profetas, en estos tiempos por los obreros y ministros. Hemos aprendido, hemos empezado a ver los 40 puntos de fe.
Los vamos a seguir viendo, hermanos. Los que todavía les faltan unos cuantos, vamos a hacerlo. No tarda en el momento en que nuestro ministro nos dé la ordenanza para que tú puedas empezar a recibir los 40 puntos de fe. Para que en el tiempo que falta para, ¿qué, hermanos? Para la cena del Señor, ya estés bautizado, ya puedas tomar el bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero no depende de nosotros, depende de ti, hermanos. Vamos a echarle ganas, vamos a seguir adelante. Nos dice en el libro de Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. De la ordenanza que todo el ministerio tiene. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Si te apuntas en la lista, hermano, vas a estar nuestro Señor Jesucristo contigo también, hasta el fin del mundo. Vamos a aprovecharlo, familia bonita. Tenemos un ejemplo. Oír y creer antes de ser bautizados. Hechos 16, del 30 al 33. Hechos 16, del 30 al 33. Y sacándolo fuera le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó. Luego él y todos los suyos. Inmediatamente, hermano. ¿Por qué nosotros hemos de tardar tanto? Porque nuestro ministro ha de andar tras de nosotros. Ante las personas inmediatamente, con una predicación de Pedro, con una predicación de Pablo. Era mucha gente. Entonces nosotros vamos a prepararnos, hermanos. Una persona antes de bautizarse tiene que oír, que por el oír viene la fe. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A nuestros hermanos candidatos que están ahorita ahí, ¿qué les hace falta oír? Los 40 puntos de fe, hermanos. Que eso ya los tienes en mente. Vamos a llegarnos a ellos para que tú puedas llevar al proceder que quiere nuestro Señor. La fe impulsa a la obediencia y al arrepentimiento. Si tienes un poquito con los 40 puntos de fe, vas a llegar tú al conocimiento que necesitas. Siempre y cuando lo hagamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La fe impulsa la obediencia y el arrepentimiento, hermanos. No tiene que hacer falta en todos nosotros eso. Nos dice en el libro de Hechos, capítulo 20, en el versículo 21. Hechos 20, versículo 21.
testificando a los judíos y a los gentiles arrepentimiento para que con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento a nuestro Dios y ante nuestro Señor Jesucristo. Que todo eso, si hace falta un poquito, lo vamos a tomar de aquí en adelante, hermanos. Jesús en su oración rogó por los que creerían en su nombre. Ya oró nuestro Señor Jesucristo por ti. Con mucho amor tienes que entrar a esto. Juan 17:20 nos dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en la palabra de nuestro Señor Dios. ¿Sí, familia bonita? Esto lo dijo porque sus discípulos habrían de continuar la predicación. ¿Quiénes? Los que te han llevado la palabra hasta ahorita, hermano. ¿Quiénes te han documentado hasta ahorita? Es mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros. Veamos que dice en el libro de Mateo 28:19. Mateo 28:19 es la ordenanza para la iglesia de Dios. Por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la ordenanza del Padre, que su iglesia lleve el Evangelio, lleve la palabra por todos lados. Aquí la iglesia bien lo ha visto. Los obreros andamos para arriba y para abajo trabajando, familia, porque es una ordenanza para nosotros. Bendito sea nuestro Señor Dios, que hay respuesta. La Biblia dice que Jesús bautizaba más discípulos que Juan. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? En el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1. Juan 4, 1. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, es decir, Jesús actuaba por medio de sus apóstoles y ministros. Así lo hace la iglesia de Dios. Nuestro Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo está con nuestros ministros. Y nosotros lo hemos visto que con mucho amor, con mucho cariño lo hacen el bautizo, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo. Lo que va a pasar con los que hacen falta, hermanos. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, Jesús estaba insinuando que el bautizo, sus enviados o ministros ejecutaban todos los actos unidos a la convicción cristiana. Es como si Él mismo hiciera, pues ellos por el medio por el cual Jesús actuaba. Ya nuestro Señor Jesucristo había orado antes por nosotros, por sus apóstoles, por sus ministros, hoy por los obreros que son los del trabajo. Ya está orado, hermanos. Bendito sea nuestro Señor Dios. Por lo mismo, el bautizo tiene un significado espiritual para todo su pueblo. Siempre y cuando nosotros estemos tomados de las manos de Dios. Siempre y cuando nuestro Señor Jesucristo sea en nuestro entrar y nuestro salir. Y Él estará al día con nosotros. Veamos qué dice en el libro de Romanos, capítulo 6, del 3 al 9. Romanos 6,
3 al 9. Sí, hermanos, nos dice así: ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntos en Él, a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Nos damos cuenta, hermanos, qué bendición vamos a recibir nosotros. Qué bendición recibimos ya los bautizados. Trabajamos con fe, trabajamos con amor, porque estamos viendo que somos nosotros resucitados con nuestro Señor Jesucristo en su venida. Qué lindo, qué maravilla, cuántas cosas preciosas nos ofrece nuestro Señor. Nos dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 27 al 29. Vamos a finalizar, hermanos. Gálatas 3, 27 al 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. No hay judío, no hay griego, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni hembra, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos, familia bonita. Allá van, hermanos. El último texto, Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con Él en el bautizo, el cual también resucitáis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Lo mismo hará nuestro Señor Jesucristo en su venida, familia bonita. Vamos a bautizarnos, hermanos. El bautismo nos salva, ya lo vimos, pero quita la incupiscencia de la carne. Nos dice en el primero de Pedro, en el capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3:21. A la figura de lo cual el bautismo, que ahora corresponde, no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entendemos, hermano? Vemos un último texto, Apocalipsis 3:21. Todos lo sabemos de memoria, creo yo, hermanos. Nos dice nuestro Señor Jesucristo: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quisiéramos sentarnos a la diestra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El que no creyere, ya vimos qué dice las Sagradas Escrituras. Que Dios los bendiga, hermanos, y que sirva para algo de reflexión. Pasa a vosotros.